Hola, nosotros somos Designio Podcast, su cucharadita semanal de cultura. Me encuentro con Javi, Hola, mucho gusto. Uri Hola, ¿cómo están? y yo soy Nat. El día de hoy venimos a hablar de algo un poco nuevo. Tuvimos la oportunidad de ir a una obra de teatro llamada Border Santo. No sé, chicos, que me quieran platicar de esto. Bueno, es una obra teatral bastante interesante. Nos habla un poco sobre la búsqueda de esperanza en las personas, primero a través de la fe religiosa y luego a través de la esperanza de un futuro mejor en otro país. Uri. Bueno, más que eso, también creo que es una crítica hacia el modo de pensamiento que tenemos nosotros sobre la religión y también cómo podemos incluso llegar a glorificar o a santificar cosas que están relacionadas hacia nuevas esperanzas. También en la obra nos exponen cómo hay personas que se terminan aprovechando de esto mismo. Que no sé si quieras hablar algo al respecto. Aparte de esta parte de que se aprovechan de alguien en necesidad, también podemos ver cómo nos desensibilizamos, cómo dejamos de ver el sufrimiento de las otras personas solo porque creemos que es un milagro, que es como lo manejan en la obra. Claro, por supuesto. En una de las escenas de la obra vemos cómo luego de un largo viaje el protagonista termina llegando al santuario y afuera hay una larga fila de espera en la que justamente sucede esta desensibilización por parte de las personas. Todos están necesitados, todos están sufriendo, pero realmente todos están ahí por sus razones propias y no les importa el sufrimiento del que tienen al lado. Yo, aparte de eso, tú pudiste ver, la esposa Soledad estaba en parto a días de nacer y todos los demás, en lugar de ayudarla a aliviarse, se limitaron a glorificarla. Y es que, bueno, ahí sucede también por un accidente y es que lo que comentan en la obra, no de manera muy directa, pero lo dan a entender por el nombre que la señora dice, que es Asunción, que es el nombre del protagonista que vendría siendo en esta obra, que se confunde con la palabra ascensión, que fue la que tomaron como referencia a todos estos creyentes para imaginarse que lo que estaba sucediendo era un milagro. Claro, cuando en realidad solamente repetía el nombre que le quería poner a su hijo cuando aún tenía un aliento de vida. Más que repetir, ella dice que se aferra a su hijo para que como su marido, Asunción, no se fuera. Entonces creo que el decir tantas veces el nombre de su esposo era más bien que lo estaba esperando o que no quería que su hijo naciera hasta que no estuviera él. Pero, a ver, esperen, creo que ya estamos dando demasiados spoilers y no nos están entendiendo. Así que, una sinopsis rápida, por fin. Ok, ¿por dónde empezar? La historia comienza mostrándonos al protagonista Asunción caminando varado en busca del santuario. Este hombre tiene sed y se encuentra con una figura misteriosa en la cual el viento le sopla y trae consigo una jarra de agua. El hombre Asunción sediento le pide agua de tomar y las direcciona hacia donde está el santuario. La persona misteriosa, interpretada por una mujer, simplemente se limita a ofrecerle agua y darle indicaciones de por dónde debe seguir su camino. Más, aparte de darle indicaciones, le dice que está muy lejos de su pueblo. O sea, le da a entender esa parte de no entiendo qué haces aquí si tu lugar no es aquí. Claro. ¿Puedes seguir? Posteriormente, él termina, bueno, a lo largo de todo este camino nos van presentando una serie de personajes. Corrígeme si me equivoco, el primer personaje que se presenta luego de esto es un hombre que va vestido casi como un indigente, cargando consigo un costal de piedras y cojeando. Um, Creo que te va a perder un poco el hilo, pero a lo largo de toda la obra nos van intercalando cómo Asunción busca su camino, cómo el coyote, para quien no sepa qué es un coyote aquí en México, es la persona que te cruza la frontera o los que te cruzan los trámites. Tipo, si estás haciendo fila, hay alguien que te dice, vente por acá se hace. Es como que esta persona ilegal que te ayuda a hacer algo por la vía fácil. Claro, pero creo que antes de hablar de esta figura del coyote hay que entender cómo es que conocimos al coyote en la obra, y es que su primera aparición sucede cuando Asunción llega al santuario. Se encuentra esta larga fila que ya hemos mencionado y hay un grupo
de personas charlando, hablando sobre la esperanza de cruzar a Estados Unidos y diciendo que si el santo no les hace el milagro, que en un inicio es como que primero creen en que hay que tener fe, pero luego del segundo día se ve como pierden esta fe y se acerca el coyote a decirles que pueden encontrar una mejor oportunidad del otro lado. Y así es como en la mañana del tercer día deciden partir. Bueno, no solo eso, sino que también en una cierta parte de la obra, lo que sucede junto con los que quedan de esta trayectoria que hacen es que el coyote empieza a molestarse porque algunos dejan de seguir el recorrido porque están cansados o porque están perdiendo como tal la esperanza. Entonces, en una cierta parte de lo que sucede en la obra es que el coyote se acerca a uno de ellos, lo levanta y lo mata. Entonces les deja entender a todos los que lo iban siguiendo que es o lo siguen o no lo siguen. Claro, por supuesto. Siempre está puesta la amenaza de muerte en este camino, en esta trayectoria. Aunque también ellos antes de haber tomado esta decisión, la obra nos muestra cómo sucede la pérdida de la fe al llegar a este santuario y encontrar que solamente los dejaban ingresar de a pocos y que realmente les estaban quitando el dinero a cambio de unos boletos. No sé si quieras comentar algo acerca de eso. Y es que justo ahorita que lo mencionas, también en algo que sucede antes de que ellos partan es que en la fila en la que ellos integran había una mujer cargando un niño y se hace como un apartado un poco medio turbio porque todos empiezan a tirarle lo que es como bronca a esta señora porque el niño no dejaba de llorar y entonces no les daban ese pase porque la señora no podía callar al niño. Entonces hay un momento de la obra en el que empujan a la señora y la señora no encuentra otro remedio que ir con el señor de las piedras, agarra una y mata al bebé. Ok, bueno, creo que también es importante mencionar que todo esto fue impulsado por quienes estaban cuidando, entre comillas, el santuario, que realmente todo era un negocio, una transgiversación, que de hecho por ahí nos llegaron a hablar sobre un contrabando. No se quedó muy claro sobre qué era el contrabando, pero sí pudimos observar que entraban al santuario y no salían. Quiero retomar esta parte que menciona Uri, Nikonce, por destacar, y él dice, una mujer va cargando a su hijo, sangre de su sangre, carne de mi carne, y en su desesperación de querer cruzar, decide asesinarlo. Es una escena muy cruda en la obra, pasa a obscuras, la mujer lanza un grito de dolor agudo que te cala hasta el alma. Yo creo que es algo muy representativo en esta obra, ya que puedes sentir el dolor de cada personaje, Y luego la frialdad. la frialdad de los actos, la desesperación de cada persona te puede calar. Y Entonces, con esto que hace la mujer, creo que nos ilustra un poco cómo la fe nos hace ciegos o cómo con el afán de obtener algo más podemos dejar de lado a los otros. claro, y expandiendo este punto que comenta sobre cómo la fe nos vuelve ciegos, también podemos observar que en ese momento sucede el asesinato del niño y por la mañana siguiente nadie se inmuta, todos están en lo suyo y solamente podemos ver en una esquina del escenario a la mujer en shock, con las manos abiertas, el hijo entre sus piernas y con las palmas hacia arriba, con una mirada vacía. Es algo crudo porque durante toda la escena no se mueve, se queda inmóvil y todos los eventos suceden alrededor de ella como si no hubiera sucedido nada. Y la única persona que es consciente de eso es al final de toda la escena, llega el vagabundo que carga las piedras y dice, esta piedra yo no la quiero, está manchada. La avienta y se apagan las luces. Después de esto, creo que podemos ver, ay, si no mal recuerdo, empezamos a ver a Asunción con su esposa, Soledad. Soledad le dice que por qué se quiere ir, porque Asunción está desesperada, le dice, me tengo que ir, tengo que juntar dinero, tengo que juntar dólares americanos. Y Soledad le pide que por favor se quede. Y es que, bueno, esto sucede como tal, o bueno, desde mi punto de vista, como yo lo vi como una retrospectiva, porque el inicio de la obra sucede con todos estos inmigrantes intentando llegar, y lo que pasa es que sucede un tiroteo en el que los matan a todos a excepción del coyote. Hay un punto en el que cuando le disparan a Asunción se queda como congelado
y luego hace el salto hacia, como yo lo estoy viendo, a la retrospectiva antes de que tuviera que dejar su casa para poder ir a este santuario. ¿Sabes? Entre toda esta, si es retrospectiva, no es retrospectiva, si regresó o no regresó, también lo di a entender como que su alma se quedó en esa búsqueda. Somos un país muy de creencias. Esta obra nos remite mucho a lo sobrenatural, porque vemos como una mujer aparece, desaparece, siempre hay viento, siempre tiene un aire místico. Entonces, este hecho de que Asunción, incluso después de muerto, siga apareciendo tanto, yo lo tomo como eso, que su alma se quedó en ese desierto buscando cómo llegar. Sí, y de hecho sucede en otro momento que podemos ver cómo su esposa Soledad, en la desesperación, decide viajar en busca de su esposo y y termina llegando a una comisaría en donde ella estaba convencida de que estaba ahí y el comandante le dice que no tiene a ninguna Asunción ahí encerrado. Y la mujer, a forma de protesta, decide quedarse afuera de la comisaría en la banqueta hasta recibir alguna respuesta. Es entonces cuando se acerca a un credo de monjas y ahí empieza a suceder todo un, toda una crítica hacia la religión devota. No sé si alguien de ustedes quiera comentar eso. Bueno, antes de eso quería también como que retomar un punto que mencionó esta Gea, que era sobre esto que tenemos arraigado, perdón, los mexicanos, sobre que tendemos a darle como una historia, un cuento o una leyenda como tal hacia cosas que solamente pueden decir algunos, y es el ejemplo que sucede en la obra con esto de los camioneros. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos, mientras están haciendo este caso de contar el dinero o al aprovecharse de las personas, porque ese es el punto al que quieren llegar con todo eso, aparece esta imagen mística, o ¿cómo lo podría llamar? Sí, Sobrenatural, hasta cierto punto, un santo, después de todo eso, a lo que nos remite el Pues nombre de la obra. sí, pero bueno, es un santo. Es como que los camioneros se terminaron encontrando estas historias de me encontré a una muchacha en la avenida, en la calle, que sí que sucede, de hecho en la obra lo vimos, es y de esta misma hecho, figura mística. en la obra, la interpretación de esta mujer fue tan buena que se te eriza la piel cuando aparece. Se siente ese, ahorita se va a degollar a alguien. Y dato random, pueden ver a todas las personas con ropa muy corta, muy exhibicionista, y esta mujer es la única que va completamente vestida. Claro, creo que esto es algo importante para mencionar, el cómo iba la vestimenta de los actores en esta obra. Todos iban básicamente en ropa interior, descalzos. Podías ver que utilizaban algún accesorio para personificar a su personaje, valga la redundancia, ya sea alguna gorra para el comandante o para su lamebotas, que justamente eran unas botas y un cinturón con un arma. El militar también iba como con este tipo de vestimenta que lo podías identificar, sin embargo siempre en ropa interior. Y es que también entrevistando un poco a los actores nos comentan que para ellos también representó esa barrera, cruzar una barrera de intimidad, ¿no?, entre ellos mismos, ya que incluso durante la obra se pueden llegar a presenciar uno que otro desnudo. Bueno, y también estuve en esa parte de la plática que nos estaban dando, y es que se referían también a esa barrera que en la obra estaba manejada de una manera física porque los actores lo tenían que interpretar. Bueno, y otra cosa, lo que nos decían justo en esta plática, justo ese momento, es que esa barrera no solamente era de manera física, porque los actores como tal tienen que interpretar qué es lo que está sucediendo. Lo que quiero dar a entender en esto es que también ellos sintieron esa barrera, pero de una manera emocional. ¿De qué forma? Como ellos son actores, tienen que dar a entender el mensaje de la obra y darse cuenta que hay personas viéndolos, entonces tienen que procurar o tienen que reconocer que lo que tienen que hacer en la obra es dejar el mensaje directamente como lo maneja el guion o como lo maneja la autora. Lo que pasa es que esa barrera también nosotros la tenemos como personas, porque hay momentos en los que no nos sentimos como capaces para poder hacer las cosas, y que ellos
lo reflejan de esa manera con la manera en la que lo interpretan, la manera en la que los personajes muestran todos sus sentimientos de odio, de miedo o incluso de coraje, que muchas veces en la obra se muestra por el protagonista. De hecho, en general, los sentimientos que se manejan en la obra son mucho de tristeza. De hecho, estamos ante una tragedia. Este, por- Duda, ¿alguno de ustedes comprendió o razonó por qué iban en ropa interior? pues a mi modo de entenderlo, representaba justamente el rompimiento de esta barrera con el espectador. Pero Aguanten, no, si no. tienes otro análisis, Ahí ¿sabes? les va. ¿Ubican esa frase de cuando nos morimos no nos llevamos nada? Nos vamos tal y como venimos al mundo, es decir, desnudos. Y si se fijan, es una obra que refleja mucho la codicia humana. Incluso el coyote en algunas partes le dice a los migrantes que dejen todo, que allá van a poder conseguir ropa, lo que se quieran comprar. Entonces siento que esto fue una manera de representar que a pesar de toda su codicia que tenían, al final se les iba a ir de las manos. Fíjate que yo no había caído en ese punto, pero tienes razón, maneja demasiado la codicia. Desde el inicio, en el que nos muestran cómo el santuario es una farsa para conseguir dinero, que por en medio hay unos contrabandistas que no nos dicen exactamente qué contrabandean, pero se da a entender que personas. Y después por ahí, por otro lado, tenemos todo este negocio alrededor de un Un burdel. burdel. También tenemos cómo el comisario, el cura y El lamebotas. del lamebotas, no, Era el federal, ¿no? El federal, que lleva con una corbata. Ajá. El federal traía su chaleco. Representaba el Estado, básicamente. El federal traía su chaleco y el policía municipal traía su corbata y sus lentes, que es como que estos policías que se quieren sentir mucho y que dicen que eso es jurisdicción. Sí. Otra cosa es que también tomando en cuenta lo que estaban mostrando en la obra como unos mensajes, y lo voy a decir entre comillas como subliminales, era también en el apartado de la ropa. Lo primero que menciona Gea es que el vestuario como tal era solamente ropa interior y algunos accesorios para dar a entender cuál es el rol que estaban haciendo los mismos actores durante toda la obra. Lo que quería retomar era el punto de que, no sé si ustedes se fijaron, pero en todos los accesorios y toda la vestimenta que llevaban estaba manchada. De la tierra que usaron al cruzar la frontera. Pero no solo de eso, sino que también las personas que no deberían de estar manchadas también llevan como que ese diseño en la ropa. Uh-huh. Por la manera en la que yo lo estoy viendo, ahora que lo estamos platicando, es que esa ropa que estaba manchada básicamente es el mensaje de que todo lo que está sucediendo en la obra es sucio. Oh, sí, sí. Y si se fijan, la única que va con una vestimenta digna y sin manchas es esta deidad, esta mujer que se aparece. Porque es la única que no tiene codicia, la única que ayuda a todos y la única que se acerca realmente a los demás. Y de hecho también en la obra se ve representada la codicia en estas filas antes de llegar al santuario. Múltiples veces podemos observar cómo saquean las pertenencias de las personas que están ahí. En ningún momento nos dan a entender de manera directa el porqué, pero justamente mencionando esta parte de la codicia la podemos ver reflejada en ese acto también. Bueno, si mal no recuerdo, creo que el nombre de esta entidad o de esta santa es Eduviges. Lo dicen en algún momento de la obra, pero no estoy muy seguro si ese es el nombre. Lo dicen en el burdel. Cuando le pregunta a Eduviges, ¿llenaste el agua? Y le dice que sí, pero que tiene un poco de salitre, que por eso está algo blanquecina, que se tiene que esperar a que se asiente para que esté bien. Y esta mujer, la dueña del burdel o la actriz principal, le dice que tiene que tener más cuidado. Es el único momento en el que Eduviges tiene realmente un contacto real con los demás. Y por ahí menciona algo sobre el agua bendita, ¿no? De que eso sería agua bendita. De que tiene que estar, de que el agua es agua bendita y tiene que estar perfecta. Bueno, y también regresando a lo que estabas diciendo, era sobre los roles que tienen las personas según, bueno, no las personas como tal, sino el vestuario que llevan por el hecho de que está manchado. Lo que estábamos diciendo de la santa era que su ropa está impecable, que está limpia. Entonces, en cierto punto, se sabe que lo que están haciendo estas personas del burdel está mal y la única que
hace como que esta acción de poder complacerlos es la santidad. No lo hace de una manera con malas intenciones, sino simplemente por el hecho de ayudar porque hace milagros. También hay un elemento visual, gráfico, llámenlo como quieran, que no lo hemos comentado, pero quiero ver cuál es su opinión al respecto. No, espera. Antes de eso, de esta santa. Si se fijan, nos tumba mucho ese concepto de religión, de son perfectos, porque es una deidad que se va a meter a un burdel. Desde ahí, en esta crítica a la religión, nos la tumba muy grande. ¿Por qué? Porque es una deidad en un burdel, en un lugar donde se sirviéndole. Ayudándole, sirviéndole a la dueña de un burdel. Y después se sube y le da dinero y después una bendición al señor traficante. Creo que esto nos da a entender otro concepto de la religión. Ok, sí, es interesante porque justamente se conecta con lo que estaba por decir. Es entonces que nos queda como única figura pura el nacimiento, el niño. Sí, el niño que matan durante la fila de espera, como tal no lo vemos, está envuelto entre cobijas, pero irradia una luz de color azul. Y cuando esta Soledad va cargando con la niña en el vientre a punto de nacer, justamente es una luz azul la que irradia desde ahí. Y todo el tiempo cuando está embarazada, irradia una luz azul desde su vientre, dándonos a entender esta imagen como de que es tal vez lo único puro en la obra. Es que los niños vienen con inocencia, un niño no viene maleado. Por eso es que todos los niños representan esa luz, esa esperanza de que tal vez el futuro sea mejor. Y a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero cuando ya vemos esta escena en la que termina crucificada, podemos ver que ya se encuentra apagada esta luz. A ver, espera un poquito porque Javier ya lo revolvió. En una escena muy fuerte, ya les hemos contado, estaban alabando a esta mujer embarazada que estaba soportando el parto. Llega un momento en el que las mujeres, en su desesperación de rezarle algo, le empiezan a enrollar como con alambres, que se da a entender mucho que es esta parte de la frontera. Estos límites la suben y la cuelgan y le rezan. Ahí aún podemos ver el vientre encendido, pero podemos ver cómo las mujeres están rezándole y llega el cura, el que se supone que es la persona que habla directamente con Dios, horrorizado porque cómo le hicieron algo así a una mujer que iba a dar a luz. Claro, y estas mujeres son ni más ni menos que las monjas que la vieron afuera protestando afuera de la comisaría, que decidió quedarse en la banqueta. Es ahí que el comisario manda que le hablen al cura de la iglesia para que haga algo. Es entonces cuando él llega y dice, no, esta mujer debería estar en una clínica, pero todas estas mujeres, las monjas, la toman y aprovechan la ausencia del padre para realizar todo esto que nos comentas. Y ya después sucede lo que nos estás comentando, de que en ese momento todavía podíamos ver el vientre encendido luego de haber sido envuelta en este alambre. Pero bueno, ahora nos estamos dando cuenta que nos hizo falta mencionar otro gran personaje importante. Uri, si nos quieres explicar un poco. Sí, bueno, entre los personajes que también se dan a reconocer durante todo el trayecto de la obra está lo que es como este personaje que rompe con la interacción entre los actores, de actores a actores, y luego hace el salto hacia el espectador, exactamente, porque nos lo manejan como una figura de un cholo, pero lo que este personaje está interpretando como tal, o como yo lo vi, es que él representa a la frontera, esta parte donde es el límite de lo que nosotros tenemos o de lo que nosotros nos tenemos que conformar hacia la esperanza, hacia el milagro, hacia esta imagen que está muy, como que muy romantizada, podría decirlo, sobre una mejor vida, sobre mejores oportunidades. Este personaje que lo hace de cholo, lo dije anteriormente, de vez en cuando rompe lo que es esta barrera entre los diálogos y se dirige a nosotros
por cómo nosotros vemos las cosas que suceden de una manera, digámoslo, triste, porque de esa forma sucede durante toda la obra. Vale, tratando de como sintetizar un poco lo que has dicho, sí, el cholo nos habla directamente al público y durante las primeras partes de la obra, de hecho, antes de que empezara la obra, mientras estábamos esperando, él estaba solitariamente en el escenario tocando la guitarra. Ya luego se desarrolla, se empieza a desarrollar la historia. Y en sus apariciones que hace, eh, es como que llega y rompe el ambiente serio y pesado de la obra. Tiene varios números musicales durante la obra este personaje, siempre, primero hablando de la esperanza que le guarda a la Virgencita, tal cual mencionaba la Virgencita él, y posteriormente vemos como dice entre un Spanglish, cómo la vida de pasando la frontera es mejor. Bueno, y es que también lo que estaba comentando es que este personaje yo lo veo como si él se mostrara de una manera física como la frontera, y también lo da a entender, o de esa forma fue como yo lo vi, es porque este personaje ve la situación desde afuera, porque lo muestra como si él ya hubiera cruzado esa parte del límite, porque bueno, lo dice en cierto punto como si él ya estuviera viviendo en el otro lado. Perdón por corregirte hasta ahorita, pero no son cholos, son chicanos. Sí, son chicanos, más bien. Cholos Razón. son los de aquí que dicen que traen sus lentes adelante, atrás, quién sabe qué tanto, porque el barrio los respeta. Los chicanos son todas estas personas que son ya sea mexicanos que se mudaron o mexicanos que ya nacieron allá. Y yo lo veo como esta persona, este famoso, todos tenemos un primo en Estados Unidos según la leyenda, y es esta persona que siempre te está diciendo, es que acá las cosas son así, que te presume y que esto. Es esa voz seductora que te dice por qué te tienes que ir para allá. Claro, y es el rol que termina fungiendo chicano. Y como mencionan, es esa persona que rompe esa pared con el espectador y toda la obra te recuerda que estás viendo ficción. Que no te espantes, que no sientas nada. Bueno, que sí sientas, pero que no lo tomes como algo real. Pues, porque repito, toda la obra visualmente es muy fuerte. Para las personas que son sensibles, es una experiencia muy interesante, ya que puedes conectar muchísimo con la obra y te cambia mucho la manera de ver el mundo después de ver la obra. Bueno, y es que más que eso, aparte de que lo dice de esta forma que es como una fantasía, yo lo veo como una manera muy sarcástica de dirigirse hacia las cosas que están sucediendo, porque probablemente nosotros no lo sabemos, pero estas cosas suceden a diario. Entonces, en cierto punto, el chicano, lo vamos a llamar de esta forma, se refiere a todos los que intentan cruzar, como los que buscan la esperanza, como los que buscan el futuro prometedor. Claro, y también, bueno, ya hablamos un poco de la figura del chicano, pero también tenemos pues al vagabundo, que es otra figura muy interesante. Él viene cargando un costal de piedras consigo. Pausa. Nos dicen que son piedras, son zapatos. Eso es verdad. Todo el tiempo nos dice que son piedras, pero en la obra utilizan zapatos. ¿Por qué los zapatos van en los pies? ¿Con qué cargamos? ¿Con qué nos movemos? Zapatos. Al final del día, todo ese peso, toda esa carga emocional, las culpas, que esto, que el otro, las terminamos llevando en los pies. Por eso yo digo que son zapatos. Y ya, sigan ustedes. Yo dejo mi humilde opinión. Bueno, y es que aparte de eso, si se dieron cuenta lo que estaba cargando y que lo estaba vendiendo de esa forma para dar las piedras, era que estaba manejando, según él, lo que eran como hojas de santos, donde venían como frases o como una moneda. Al menos de lo que alcancé a ver, así era como lo estaba manejando. Yo tuve la oportunidad de ver de cerca uno de esos papeles, ya que parte de hecho, este es otro de los personajes que rompe la cuarta pared y se pone a interactuar con el público. Él en esta espera en el santuario empieza a querer como ve que le regalan como estampitas y él pues empieza a hacer lo mismo, pero solo son recortes de periódico.
pero yo estando hasta enfrente tuve la oportunidad de que el actor pasara mostrándome estos papelitos y uno de ellos era la sábana santa en una hoja de periódico. También es esa parte de por qué lo sagrado tiene que estar hecho de oro. Quien sea de aquí de México, quien haya ido a la ciudad, conoce la catedral. Este lugar está bañado en oro que dieron la nobleza, la crema innata del México virreinal, con el afán de asegurarse su lugar en el cielo. Entonces, en esta parte de no ofrecer nada más que recortes de periódico, una vez más, es esta crítica a la religión. Es esa parte de por qué un papel de un periódico no puede ser santo, por qué no puede ser sagrado. ¿Por qué tiene que ser un billete? Y es más, ¿por qué tiene que ser un billete verde de dólar? Ajá. Entonces nos enseña es una crítica muy fuerte. Si tienen la oportunidad de ir, agárrense los primeros asientos porque es una interacción muy padre con los actores y también puedes apreciar muchos detalles que desde lejos no. Y es que también quiero añadir un poco de lo que dices y sucede al final de la obra porque a nosotros como espectadores nos mandan a tener que hacer como una fila y es lo que sucede casi a comienzos de la obra sobre cómo todos estos inmigrantes tienen que hacer una fila para que les puedan dar cupo justo ese día para que puedan irse con el coyote. Lo hacen 2 veces. Primero lo hacen en el santuario y luego lo hacen con el coyote. Ajá. Bueno, nos invitan a que nosotros formemos parte de esa fila para que tengamos muy en claro que nosotros también nos vemos afectados en ese tipo de que problemas. nosotros también somos parte de eso, a De que pesar también de que estamos envueltos. decimos que lo vemos desde lejitos. No, al final del día es parte de nuestra cultura y sacó un pequeño dato chismosito por ahí. Uri iba hasta delante de la fila y los que te daban la salida eran las personas del burdel. Fue una experiencia muy divertida. Toda la obra, si son personas morales, juzgonas, religiosas, no sé por qué están escuchando este podcast en primer lugar, porque somos de escuela socialista, pero bueno, cada quien rompe sus principios. Pero si son así, no vayan a ver esta obra. Si van a ver esta obra, vayan con una mente muy abierta, prepárense para sentir, no lleven a gente cerrada de mente ni a niños chiquitos. La obra está recomendada para niños a partir de 15 años. Nuestra adolescencia está muy mal. Si tienen 18 años ya pueden ir. Y en serio, vayan con una mentalidad abierta y dense la oportunidad de ir. Los boletos nosotros agarramos hasta adelante, casi respiramos el sudor de los actores. Y además no es caro, si piensan que todos estos eventos culturales pueden ser costosos y que son inaccesibles, realmente no. Fueron 50 pesos el pesitos, boleto. estuvo por Auditorio Nacional, nos hicimos 14 pesos de Mundo E a Auditorio Nacional. Quien quiere llegar, llega. Y Uriel, ¿algo que quieras comentar? Bueno, quería tomar también como parte sobre el mensaje que nos deja en claro la razón por la que este chico de las piedras, de hecho creo que tiene un nombre, si lo recuerdo, era Anselmo. Bueno, lo que pasa con Anselmo es que él carga las piedras porque tiene un punto importante y es que hay una razón por la que las carga y es que lo que sucedió en un pasado es que él mató a su amigo. A su compadre. Nos explica, llega a este burdel y se acaba de mencionar, las mujeres en el burdel le hacen un bullying tremendo. Bullying, le coquetean. Le coquetean, pero se burlan de él. Ajá, es esa parte de quisieras, pero no tienes el valor para hacerlo. Pero sí, se ve más como una violación a la intimidad y aparte también. Porque también se hace una retrospectiva en una visión más joven de Anselmo, porque lo molestaban mucho, por eso, por el ser cojo o por el ser como discapacitado. Bueno, creo que nos estamos yendo un poco entre las ramas, porque la razón por la que carga esas piedras, justamente en una de estas escenas en las que las chicas del burdel lo están molestando, le hacen la pregunta, ¿por qué llevas esas piedras? Primero le están haciendo burla, lo están molestando, incluso le bajan los calzones, y llega la que es encargada del burdel y corre a todas las demás chicas y ya se queda con él y le pregunta por qué carga las piedras. Y es aquí cuando él le dice que las carga porque hace mucho tiempo murió su amigo y le pregunta, ¿cómo así? Y dice, es que yo lo maté.
Le dice a que su lo compadre. mató para entregarlo y que le dieran 50 monedas. 50 monedas. Sí, Dice que lo cambia por 50 monedas. Pero bueno, es que no solamente eso, sino que se refiere al objetivo de las piedras como para hacerle una casa a su amigo. Ya luego él nos revela directamente a nosotros que lo mató. Sí. Dice que está juntando piedras para llegar al cielo. Y una vez hacerle llegando una allá, casa. hacerle una casa a su amigo para que lo deje de molestar. Una vez más, esta parte que mencionó Uriel con la ropa manchada, de cómo todo es sucio. Es el hombre y con una la vez ropa más más, manchada. la codicia. Cómo la codicia te puede llevar a matar a alguien que consideras tu hermano. Y otra Solo cosa por 50 monedas. Y otra cosa que quería añadir, ejemplo, como una manera de simbolismo que manejan estas piedras, es que las piedras y la forma en la que las lleva cargando se esté directamente en costal. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el hecho de que esté cargando las piedras con el pasado que lo lleva atormentando, lo podría decir de esa forma, es cómo tiene que estar batallando con esa culpa de tener en sus manos la sangre de su propio amigo. Ok, y no sé ustedes si ven esta conexión, pero es un poco curioso que tratándose como del vagabundo loquito del centro, entre comillas, está cargando piedras y está buscando piedras activamente en la obra. Él busca piedras, pero justamente busca piedra para subir al cielo y quitarse de la culpa de haber matado a su amigo, de una forma como desinhibirse de la realidad. Y realmente, si tomamos la realidad de las personas, de loquitos del centro que tenemos en la Ciudad de México, muchos pues realmente consumen piedra tratándose de inhibir de la realidad de algún suceso traumático de su vida. Entonces también habla un poco como este sector de la sociedad aislado. Yo tuve la oportunidad de conversar con una de las actrices. Ella representa al coyote. Perdón, chica, no te pregunté tu nombre, pero tú sabes quién eres. El punto es que esta chica menciona que la dramaturga es de Sinaloa. Sabemos que toda esa parte del norte está muy consumida justo en ese tema de drogas por tanto contrabando. El contrabando, exacto, también continúa. Entonces ahí se puede ver cómo fueron disfrazando cositas, muchas críticas sociales, que si no te pones a analizarlo, realmente no sabes ni siquiera qué viste. Necesitas analizar, necesitas irlo desglosando, desmenuzando, si no, no le vas a entender. Y incluso antes de analizar necesitas ser muy observador, fijarte en todos los detalles, como lo que tú comentabas. Nos hablan de piedras en la obra, pero utilizaban zapatos. Aparte también los microdetalles que estábamos comentando sobre lo de las manchas de la ropa o sobre lo de las luces, por ejemplo, en los Las niños. luces en los niños, sí. Toda la obra son 2 horas, pero no te puedes perder ni un minuto. En ningún momento hacen corte de telón, nada. Cuando si van a ver la obra, son 2 horas de corrido. Son 2 horas de corrido y no hay un momento de la obra que se sienta flojo. No hay un momento en el que te dé chance de bostezar. En cada momento, cada acción, cada lugar está pasando algo y te tiene muy enganchado. Hasta incluso, ahora que lo mencionas, en los momentos más calmados, entre comillas, está sucediendo algo que se puede interpretar como serio o triste. Lo voy a retomar nuevamente sobre la retrospectiva, que sucede con Asunción. Antes de irse, tiene una plática muy, muy fuerte con su pareja Soledad sobre no quiere que se vaya. Le grita y luego se abrazan. Y este sentimiento que te da cuando se abracen y cuando hacen esta compilación de recuerdos y es que justo lo menciona, cuando de la desesperación de no poder hacer nada para poder decirle algo a su padre, exactamente, pues del coraje rompió todas las ollas, todos los jarros, todos los platos. Y dice que estuvieron con los niños toda una semana haciendo ollas. Pero qué divertidas se dieron los niños porque estaban jugando con barro. Y es que justo en esa parte de lo más tranquilo, lo que pasa es que la señora Soledad intenta como que desviar la visión del esposo
para evitar que se vaya, pero de igual forma no lo No lo logra. logra. Y ella Entonces, misma justo en ese momento, pues la sensación es muy cruel. se siente mucho esa desesperación de quédate, elígeme, quédate con los míos. Y también en algún momento Soledad le dice, y se lo dice con saña y con odio, que le va a borrar las huellas y los caminos para que no llegue porque no se debió haber ido. Y también entra esta parte mística de cómo una voluntad puede hacer tanto. También hay un tema que ahorita mencionando todo esto me acordé, de vuelta remitiéndose a la codicia. Las dos personas que estaban haciendo el fraude del santuario, cuando ya estaban en autopista con la camioneta del contrabando y todo eso, que se encuentran a esta figura misteriosa en la autopista, la dejan subirse al auto, continúan su camino y luego se detienen a revisar las ruedas creyendo que se habían ponchado. En este suceso, la mujer misteriosa se baja del auto, eso sí, se subió con la promesa de haberle pagado una fortuna. Y es así como el conductor del auto Decide hacerla subir. decide hacerle subir. Y cuando posteriormente se baja y él se da cuenta, decide ir tras ella buscándola. Simplemente con el hecho de que le iba a pagar mucho dinero. Y después su acompañante decide arrancar el auto e irse solo, que realmente auto camioneta no sabemos qué, solamente lo representaron con un par de luces y con la oscuridad de la Dan a obra se va a entender que es un entender. tráiler. Sí, el sonido del motor era más como de Ajá. un tráiler, ¿no? Entonces se va y también nos muestran esta escena como la persona que estaba haciendo el fraude del santuario termina abandonada en medio de la carretera por su codicia. Por ir buscando a alguien que le quiere dar dinero. Quizás hasta la imagen de la santa también hace referencia sobre la codicia, porque en cierto punto del trayecto que hacen ellos, justo al lado de la santidad, es que solamente lo puede ver el piloto. Sí. Hasta en un momento el copiloto dice, ¿por qué te Le bajas? ¿A quién le pregunta. estás hablando? Y de qué Pendejo dinero? estás. Sí, así le decía, tal cual, le decía, no, pues yo no veo nada. Y hace, Con ese acento. es muy gracioso porque no lo estamos representando tanto ahora mismo, creo que ninguno nos sale el acento exactamente, pero los modismos, el acento que utilizaban era muy regional mexicano. Muy del norte. Cuando entras, luego empiezan de güey, pendejo, putas, accidentes, Cabrones. cabrones. Esa bonita lengua mexicana que nos caracteriza tan florida, esta. Es preciosa. Y creo que ya hay que cerrar. Sí, Creo que este podcast ya se está alargando. Si les quedó curiosidad de seguir conociendo sobre esta obra de teatro, les invitamos abiertamente que vayan a buscar una función de esta. Realmente no sabemos cuánto tiempo vaya a estar en la Ciudad de México, pero tenemos entendido que va a estar en más sitios, ¿no? va a estar en abril en Centro Cultural, creo, y la semana próxima, o sea, si me están escuchando esta semana, que es la semana del 11 de marzo, van a estar en el Granero, el Teatro Javier Rojas, van a estar jueves y viernes de 8 a 10, en sábado de 7 a 9, domingo de 6 a 8, pero si van en domingo, chequen bien su transporte porque luego tienen que regresarse en Uber. Se los dice toda persona a la que le pasó. Nosotros ya tuvimos esa experiencia y no fue tan linda tener que regresar a la casa tan tarde. Sentí que me iban a saltar. Luego para nosotros que vivimos lejos. Pero sí, bueno, personalmente yo les quiero decir, no he tenido como tal una muy continua experiencia sobre las obras, pero les puedo asegurar que esta obra me gustó mucho, y para alguien que no consume mucho sobre obras, les estoy diciendo que es muy impresionante todo lo que sucede. Como alguien fanática de cualquier experiencia visual, de cualquier cosa literaria, artística, se les recomiendo al 100%. Vayan, si tienen la capacidad de platicar con el elenco, platiquen con ellos, todos son muy amables, les van a expresar esa pasión por la obra, que es bellísima. Javi, ¿algo para cerrar? Creo que ya todo está dicho, entonces este ya es el final del programa, al parecer. Y nos despedimos.
Adiós. Adiós.